a este vídeo número 2. Hoy quiero hacer un recorrido de lo que serían los pasos a la hora de afrontar una oposición. Si alguna vez os habéis presentado alguna, todo esto lo tendréis más que sabido. Pero he querido hacer este vídeo dedicado un poco a aquellos más novatillos que están súper perdidos, sobre todo ahora a raíz con la publicación de la Macro-OPE de Madrid, que estoy viendo en Facebook, gente preguntando que cómo tiene que compulsar los títulos de los cursos que quiere entregar, cómo solicitar el tiempo trabajado, y eso que no es que no hayamos o no aprobado el examen, es que todavía no se ha realizado el examen. Entonces, como estoy viendo a la gente tan perdida, de ahí la idea de hacer este vídeo. El paso número 1 sería cuando nos enteramos de que va a haber una oposición. Normalmente suele ser a través de los sindicatos, que te enteras de que en tal comunidad va a haber una oposición de X categoría, sea enfermero, médico, lo que sea, y el número de plazas. Esta información todavía no sería oficial, se publicaría más adelante en el BOE, pero por lo general la información suele ser bastante fiable y bastante exacta. El paso número 2 sería la publicación de esta oposición en el BOE. Ya sí que sería oficial, ahí ya tendríamos exactamente el número de plazas y un montón de información más. Yo os aconsejo que si os interesa una oposición, no os apuntéis simplemente a tontas y a locas porque veáis que a lo mejor son un buen número de plazas y con eso tirar para adelante. Leeros las bases, ahí está toda la información. Igual, a pesar de que haya un buen número de plazas, pues esa oposición nos interesa. Por poner un ejemplo, hace no mucho estuvo abierta la inscripción para apuntarse a la oposición de enfermería de las Islas Baleares. 1000 plazas, un buen número. Pero te exigen catalán. No te lo exigen al principio, pero una vez que has aprobado tu examen, has entregado tus méritos y has ocupado tu plaza, creo que tienes 2 años hasta que te hacen el examen y si apruebas el idioma, pues te quedas con la plaza y si no, te la retiran. Yo, en mi caso particular, es que no me presento a exámenes de comunidades en las que exigen idioma, pero ese es mi criterio, ¿vale? Pero es por poneros un ejemplo de cómo una oposición te puede interesar o no te puede interesar. ¿Qué cosas interesantes se publican en esas bases aparte del número de plazas? Pues por ejemplo el porcentaje que corresponde a la parte de concurso y el porcentaje que corresponde a la parte de oposición. Como este vídeo está dedicado a los más novatos, voy a hablar un poquito en cristiano, de forma que me entiendan. Las oposiciones que se están haciendo últimamente suelen constar en una parte de concurso y una parte de oposición. Una parte que es el examen, y que en estas bases te dirán qué porcentaje final de la nota final, de la puntuación final, va a ocupar esa nota de examen y qué porcentaje van a ocupar los méritos, lo que vendría siendo pues el tiempo trabajado, la docencia, la formación, las publicaciones, etc. No es lo mismo, por ejemplo, como va a ocurrir ahora en la Macro-OPE de Madrid, que el examen cuenta un 50% y el tiempo trabajado un 35%, que es bastante, como por ejemplo lo que va a ocurrir en la OPE del SESCAM, que es en el mes de octubre, que el examen puntúa un 70% del tiempo trabajado, un 70%, perdón, de esa puntuación final. Claramente la Macro-OPE de Madrid pues favorece a la gente que tiene más tiempo trabajado, mientras que la oposición del SESCAM pues favorece a aquellos que hayan sacado una nota alta, porque al fin y al cabo si tienes mucho tiempo trabajado pero has hecho un examen mediocre, pues a lo mejor no puedes competir con la gente que haya hecho un buen examen que puntúa un 70% de la puntuación final.
En esas bases también se publica el temario, que hay muchas personas que es prácticamente lo único que se leen de las bases. Pues sí, hombre, el temario es muy importante, saber lo que te vas a estudiar, pero ya os digo que el resto de la información puede ser también muy relevante. También te dan información de si puntúa, si no puntúa, la especialidad, las personas que hayan hecho el EIR. Habitualmente, además, en muchas oposiciones puntúa dos veces. Puntúa, por un lado, el tener la especialidad y, por otro lado, puntúa esos 2 años de residencia como tiempo trabajado. Así que la verdad es que está muy bien. Yo aconsejo, desde mi punto de vista siempre, claro, a aquellas personas que hayan terminado la carrera, que a lo mejor les esté siendo un poco difícil encontrar trabajo, que hace mucho tiempo había más, ahora hay menos, aunque también depende de la comunidad autónoma, pues hacer el EIR es una opción bastante buena, a efectos de puntos de bolsa, a efectos de posiciones, a efectos de ir adquiriendo más experiencia, más formación. Yo la verdad es que me arrepiento un poco de no haberlo hecho en su día. Ahora ya han pasado unos años, tengo hijos y bueno, no me veo haciendo la residencia, pero creedme que a veces me arrepiento de no haberla hecho. Bueno, también nos pueden poner en las bases el número de preguntas que va a constar el examen. Habitualmente suelen ser unas 100, con unas 10 de reserva, pero bueno, nos podemos encontrar con exámenes un poquito más originales, como por ejemplo pasó en la última oposición de Canarias, que el examen duraba 3 horas, si mal no recuerdo eran 150 preguntas, o por ejemplo en la última oposición de Andalucía, que el examen duraba, pues no sé si eran también 2 o 3 horas, y aparte de las 100 preguntas de la parte teórica, luego tenías una parte de casos prácticos, ¿no? Algo un poquito más original que yo creo que no he visto en ninguna otra oposición. El tercer paso pues sería apuntarse a esa oposición y pagar las tasas. Otro motivo importante por el que leerse las bases. Ahí te dice cómo apuntarte, cómo entregar esa documentación, el importe de las tasas. Habitualmente hay dos formas de apuntarse a la oposición. Vía telemática, si tenéis lo del DNI electrónico, o vía pues un poco más presencial, digamos, ¿no? Que sería pues imprimirse la solicitud, pagar las tasas en el banco y llevar toda esa documentación a registro. En el hospital donde yo trabajo, en la sección de registro, se puede echar la documentación si es la oposición de esta comunidad. Yo, por ejemplo, intenté entregar de otra comunidad y no me lo cogieron, pero en la Comunidad de Madrid sí que he podido. No sé si en todos los hospitales funcionará igual. Habitualmente, como me presento a varias oposiciones de distintas comunidades autónomas, lo que hago es coger esa documentación, irme al ayuntamiento y en la ventanilla de registro entregarla. Siempre me lo han hecho estupendamente, nunca he tenido ningún problema y además es gratis. ¿Por qué digo lo de que es gratis? Porque también existe otra opción que yo nunca la he hecho, que es entregar la documentación en correos. Y ahí imagino que tendréis que pagar el importe pues, de ese envío de esa documentación. El siguiente paso habitual sería la publicación de la fecha, el lugar y la hora de ese examen en el BOE. Este paso, que sería el siguiente más habitual, con el tema de la macrope, pues nos lo hemos saltado un poquito, porque a menos de las oposiciones que yo me he presentado, es la primera en la que hemos sabido la fecha de examen antes que todo lo demás. Hemos sabido que la fecha de examen iba a ser el 12 de mayo, que es el día de la enfermería, antes de saber prácticamente ni número de plazas, ni temario, ni nada. Pero lo habitual es que pues eso se publique a posteriori. Yo por lo general, una vez que sale publicado las bases en el BOE, es cuando empiezo a estudiar. Y no justo cuando sale publicada la fecha, el lugar y la hora. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con oposiciones en las que esto se ha publicado un mes antes del examen.
o a lo mejor la fecha no, pero el lugar, la hora y tal, 15 días antes del examen. Entonces, pues bueno, no os tenéis que esperar a esta publicación para estudiar porque entonces no os va a dar tiempo. Una cosita que también os quería recomendar es que una vez que sale publicado el lugar del examen, a menos que sea un sitio en el que ya habéis estado y que conocéis bien, que intentéis acercaros unos días antes, cuando podáis. ¿Por qué? Para no llevaros una sorpresa, para no equivocaros del lugar del examen. Porque si, por ejemplo, bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí en la oposición de Aragón. Yo me alquilé una habitación de un hotel, la verdad es que no me fijé mucho en la situación del hotel, ¿vale? Pero una vez que me la alquilé, vi para mi sorpresa que fíjate, qué casualidad, qué bonito, estaba a 7 minutos de reloj andando de la Universidad de Zaragoza. Yo decía, mira qué bien, me levanto prontito por la mañana, el día del examen, y me voy andando a hacer mi examen. No obstante, el día anterior, pues quise ver la universidad. Me fui a la universidad y qué sorpresa que ese no era el campus en el que yo me tenía que presentar. El campus donde yo me examinaba estaba a media hora en coche de ese lugar. Si yo al día siguiente por la mañana me hubiera ido directamente a este campus a examinarme y de repente me doy cuenta que no es ahí, que estoy a media hora en coche, igual ni siquiera llego. Porque además en las oposiciones, si vais en coche, contad también con ello. Muchas veces se forman unos atascos, unos líos para aparcar que tela marinera. Entonces, para no equivocaros de campus, de edificio, de lo que sea, si podéis ir antes, pues mejor que mejor y así nos evitamos disgustos. Porque si llegáis con retraso a una oposición, una vez que están cerradas las puertas del aula y la gente se ha empezado a examinar, podéis tener la justificación, la excusa que os dé la gana, que no os van a dejar entrar, ¿vale? Bueno, pues el siguiente paso pues ya sería la propia realización del examen. Imaginaos que, por ejemplo, nos convocan a las 9 de la mañana. Pues lo suyo es estar mínimo, si no dicen lo contrario, media hora antes, para buscar tu aula, para ir al baño, que ojo con ir al baño el día del examen porque también unas colas impresionantes. Pues eso, intentad estar mínimo media hora antes. Por ejemplo, la última oposición de Andalucía nos convocaron una hora antes, que sí que es cierto que luego no empezó el llamamiento, si no recuerdo mal, hasta más o menos las 9 menos cuarto o así, pero nos habían convocado a las 8 de la mañana. El examen en concreto de Andalucía empezó con una puntualidad impresionante. Dijeron que a las 9 y a las 9 empezó. Pero tampoco que os pille de sorpresa si el examen empieza con retraso. Por ejemplo, en la última oposición de Canarias estuvimos una hora de reloj sentados esperando a que empezara el examen, que encima duraba 3 horas, con lo cual estuvimos 4 horas sentados en la silla. Y si no me equivoco, creo que en la última oposición de Murcia empezó el examen con 1 hora y 40 de retraso, una barbaridad. Retrasos tan grandes tampoco son lo más habitual, pero bueno, que contéis con que muchas veces, pues, aunque se diga una hora exacta, el examen se empieza más tarde, pero vosotros tenéis que estar antes del llamamiento, insisto, ¿vale? ¿Qué llevar el día del examen? Pues habitualmente nos dejan llevar una botella de agua, incluso si el examen es largo, como por ejemplo pasó en Canarias, pues algo de comer, un bollito, unos caramelos, ¿vale? Intentad también lo que llevéis, llevadlo con un poco de cabeza. Yo en el examen de Canarias pues me fastidió un poco una buena señora que tenía sentada cerca que se había llevado unos quicos. O sea, la mujer yo creo que no había podido coger algo más crujiente que tuviera en casa. Pues eso, intentad algo que no haga mucho ruido, que no suelte muchas migas, que no manche mucho también, a ver si vais a entregar el examen con manchas de rodajas de chorizo, ¿vale? Pues eso, un poquito con cabeza. El siguiente paso sería la publicación provisional de las respuestas correctas del examen. ¿Por qué provisional?
porque nos dan un plazo generalmente muy cortito, ¿vale? A lo mejor los 3 siguientes días hábiles para reclamar, para intentar impugnar aquellas preguntas del examen que no hemos visto que la respuesta que hayan dado sea la más correcta. Pues bien porque a lo mejor hay 2 respuestas correctas, o a lo mejor incluso la pregunta nos parece que esté mal planteada. Para intentar impugnar una pregunta, habitualmente hay que presentar una bibliografía. Es decir, no podemos hacer un escrito diciendo que esta pregunta no nos parece esa respuesta correcta porque es nuestro criterio personal. No, hay que adjuntar bibliografía que demuestre por qué otra respuesta, que es la que nosotros consideramos correcta, pues podría ser tan válida. No suele haber un documento oficial para impugnar las preguntas. No lo suelen adjuntar ni en las bases, ni suele aparecer después. Suele, insisto. ¿Cómo se hace habitualmente? Pues suelen ser los sindicatos los que nos facilitan un modelo, cada sindicato el suyo, acerca de cómo impugnar esa pregunta. Pero vamos, que no suele tener mucha complicación. Hay un apartado con nuestros datos, otro apartado en el que exponemos qué pregunta queremos impugnar, otro apartado con la justificación y otro con la bibliografía. No suele ser muy complicado, pero bueno, si queréis impugnar una pregunta y no hay un modelo oficial, dirigíos a los sindicatos, que ellos lo suelen facilitar. Habitualmente también se suele hacer un documento por cada pregunta, ¿vale? Que también lo sepáis. Después de este tiempo para impugnar, suele publicarse ya la plantilla definitiva de las respuestas correctas. Pasados estos pasos, habitualmente además en este orden, suele haber un examen extraordinario, un llamamiento extraordinario, que a mucha gente le sorprende, que dice, ¿por qué si yo me he examinado el día 12, de repente 1, 2 o 3 meses después hay otro examen? ¿Por qué? Bueno, este examen a mí me parece bastante justo, es para la gente que con un motivo justificado, lo tienes que justificar, no te pudiste presentar al examen oficial. ¿Por qué? Pues a lo mejor estabas dando a luz, te estaban operando, has tenido por desgracia el fallecimiento de algún familiar directo. Entonces hay un llamamiento extraordinario para personas que con justificación no se pudieron presentar a ese examen oficial. Y después de este llamamiento extraordinario, pues pasaría por lo mismo, un listado provisional de las respuestas correctas, un tiempo para impugnar y un listado definitivo, ¿vale? Tras el llamamiento extraordinario, se publicarían un listado provisional, siempre vamos a ir así, listado provisional, tiempo para reclamar, listado definitivo, ¿vale? Pues un listado provisional con las notas de los opositores. En cada examen se pueden seguir un poco 2 caminos. Hay comunidades autónomas que publican un listado provisional de todas las personas que se han examinado, y en otras ocasiones se publica un listado provisional simplemente de la gente que ha aprobado, como pasó en la última oposición de Madrid, lo cual puede ser un poco injusto porque, bueno, la gente que haya suspendido también tiene derecho a saber su nota de examen, y más si has suspendido por poco y quieres reclamar, no sabes qué puntuación te han puesto, si se han podido confundir o no, pero bueno, a veces se publican todas las notas y otras veces solamente las notas de los aprobados. Después de eso hay un periodo para reclamar. El siguiente paso sería la publicación definitiva del listado de las notas, ¿vale? Después de eso, que puede haber pasado muchísimo tiempo, por desgracia, por ejemplo, en la última oposición de Aragón pues han pasado poco más de 2 meses, pero en la última oposición de Canarias, hasta que salió este listado, pues no sé si pasaron como año y pico, 2 años, ¿vale? Hay veces que, bueno, pues que va la cosa un poquito despacito, hay que tomárselo con paciencia. Pues una vez que se han publicado el listado de las notas definitivas, pues más adelante empezaría el plazo para presentar los méritos.
no suele ser un plazo tan grande como el de apuntarse a la oposición, que muchas veces es de un mes, ni tan pequeño como el de impugnar las preguntas, que suelen ser 3 días, suelen ser como 10-15 días. ¿Cómo se presentan estos méritos? Pues te lo ponen las bases, habitualmente de la misma forma prácticamente que hemos presentado la solicitud para la oposición. Yo lo suelo entregar pues eso, en registro del ayuntamiento, que hasta ahora, insisto, a mí siempre me lo han hecho bastante bien. Saldría después un listado provisional con la puntuación de esos méritos. Otro periodo para reclamar si creemos que no nos han baremado bien. A menudo, últimamente, se está poniendo un poco de moda, digámoslo, entre las administraciones, de que hagamos un autobaremo. Nos solemos baremar nosotros lo que creemos que nos corresponde de tiempo trabajado, de cursos y demás, presentando toda esa documentación, y ellos lo que suelen hacer es revisarlo. Evidentemente nos pueden retirar puntos porque consideren, bueno, pues que esa documentación presentada no es válida o no es la correcta. Después otro periodo para reclamar y después la publicación del listado definitivo, habitualmente por orden de puntuación, ya sumado tanto la parte de concurso como la parte de oposición. Y ya después, por fin, si estamos arriba en la lista y hemos pasado todos los cortes que hemos tenido que pasar, ya podríamos optar a la adjudicación de la plaza. Mucha suerte.